de gozo. No lo creían y estaban maravillados. Les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un ¿qué? De un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así es necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Luego dice el versículo 47: y que se publicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Siempre siempre. Estos días que hemos celebrado la Pascua no termina aún, porque todavía las fiestas judías, las fiestas de primavera, todavía siguen, se encuentran a partir de la fecha de la presentación de las primicias, que es el día de la resurrección. Cristo se levantó de entre los muertos en una fiesta de las primicias, la primicia de los granos. Se levantó el Señor Jesucristo y a partir de esa fecha se cuentan 50 días. Después de 50 días llega la fiesta de Pentecostés. Así que de un domingo de resurrección hasta el domingo de Pentecostés son 50 días. Así que saquen ustedes su cuenta cuándo es Pentecostés, desde el día del domingo de resurrección hasta cuándo va a caer la fiesta de Pentecostés. Estamos todavía en esos 50 días y vamos a entender qué es lo que el Señor estaba enseñándoles cuando Él resucita de entre los muertos. Él no regresó a la casa del Padre inmediatamente, sino que estuvo presentándose a sus discípulos durante 40 días. ¿Cuántos días tenía que esperar? 50. ¿Pero cuántos días estuvo más el Señor Jesucristo? 40 días, y ascendió, regresó a la casa del Padre después de 40 días. Así que quedaban 10 días más para que se cumpla el día de Pentecostés. De modo que ese tiempo es tan importante, y las enseñanzas que el Señor estaba dando eran las evidencias del Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? El Evangelio consiste en saber que Cristo vino a la tierra, que murió por nosotros, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó el tercer día, hermanos, para darnos la salvación. En eso consiste el mensaje del Evangelio, y ellos tenían que saber que Él, que murió, también resucitó. Y entonces estuvo apareciéndole durante 40 días a sus diversos discípulos. Hay por lo menos 10 apariciones, algunos cuentan hasta 12 apariciones del Señor Jesucristo resucitado, como evidencia que Él dio de que se levantó triunfante de entre los muertos. Y esto fue en el periodo de 40 días después de que resucitó. Se apareció a cada uno de ellos. Vamos a buscar, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15. Es el gran capítulo de la resurrección, y le vamos a dar lectura porque es muy importante que aprendamos ese mensaje, y vamos a entender también de qué se trata ese mensaje. 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer desde el versículo que dice 3, ¿sí? Versículo 12 en adelante. 15:2. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra
creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió el apóstol Pablo? Estoy en el versículo 3. Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué dice la primera parte? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a qué? A las Escrituras. Luego el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Lean el versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Versículo 5. Y que apareció a Cefas. Acuérdense de los caminantes de Maús. Después apareció a los 12 cuando estaban reunidos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Ustedes saben cuál era la razón por la que las autoridades judías incrédulas estaban matando a los discípulos, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ellos eran testigos oculares o presenciales o testigos de primera mano de haber visto a Cristo resucitado, hablaron con Él y comieron con Él también. Porque dice que cuando lo vieron, ellos no lo creían. ¿Qué decían que era? Era un espíritu, era un fantasma. Y Él dijo, no, yo soy mismo, miren mis manos traspasadas, mira mis pies. Es más, denle de comer. Y le dieron un pescado. ¿Sí? Y panal de miel, se lo comió el pescado, con miel comió el Señor, hermanos. Y ahí mostró que estaba ¿qué? Vivo, que era el mismo Cristo resucitado. Y entonces, hermano, las autoridades dijeron, no, ustedes están mintiendo. Lo que vamos a hacer, no podemos negar que ustedes vieron. Lo que vamos a hacer es callarlos. ¿Y cómo los callaron? Los empezaron a matar, porque eran testigos. Vean la corrupción desde cuándo existe, hermano. La corrupción es así. Cuando las autoridades se corrompen y hay maldad en sus almas, no escuchan a los testigos. Por eso la Biblia advierte para todas las autoridades que deben de ser justos y que no deben de corromperse ni dar preferencia al rico por el pobre, porque Dios les advierte que Él es el que hace justicia al final del día. Y ellos persiguieron a los cristianos, porque los cristianos obedecieron el mandato del Señor antes de ascender, cuando dio 40 días después de haberse presentado a sus discípulos como evidencia de su resurrección. A los 40 días los llevó al monte que se llama el Monte de los Olivos. Y allá en ese monte, en presencia de 500 testigos, que eran todos sus discípulos, Él se paró en el monte, hermanos, y en presencia de los discípulos les encargó un mensaje que es importante. Por ese mensaje murieron todos estos hombres de Dios, mujeres de Dios, que vieron a Cristo resucitado. El mensaje era: de ahora en adelante, vayan y prediquen el mensaje del Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no le creyere ya es condenado. Pero ustedes vayan y prediquen ese mensaje del Evangelio. Les encargó la gran comisión. ¿Saben por qué les encargó la gran comisión? Porque los estaba preparando para una fiesta que iba a tener cumplimiento en el día de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés
pero ustedes se van a dedicar a predicar. Les voy a enviar al Espíritu Santo y Él va a caer sobre ustedes. Van a recibir el poder. El poder no es solamente una emoción, es un poder que viene de lo alto para predicar mi palabra. Ustedes van a ir y van a predicar mi palabra a toda criatura. Qué hermoso, cómo usa las palabras tan precisas del Señor para hablar de las almas y dice que son criaturas, son creación de Dios. Porque, hermanos, el hombre, por más perdido que esté en el vicio, en el alcohol, en la drogadicción, es una criatura de Dios. Así nos dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y el que llegue y fue bautizado será salvo. Les encomendó la gran comisión, el mensaje más importante de su despedida de esta tierra. Y los bendijo. Y cuando Él los bendijo, dice, despidió de ellos y les dejó dicho estas palabras, estas mismas palabras. Cuando Él estaba por ser tomado hacia el cielo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que ese poder que yo recibí del Padre, yo se los doy a ustedes para que vayan. Y todo lo que hice sobre la tierra, ustedes también lo puedan hacer compartiendo este mensaje de amor y de salvación. Y dicho esto, vino una nube, lo cubrió y delante de ellos lo alzó hacia el cielo, al Señor, lo llevó al cielo y ellos estaban atónitos mirando cómo el Señor estaba siendo llevado al cielo por esa nube. Él estaba subiendo a la casa del Padre, estaba regresando a la casa del Padre. Y mientras Él estaba siendo llevado a la casa del Padre, qué maravilloso es esto. Piense usted, hermano, el volver a la casa del Padre, que es lo más maravilloso que puede existir. ¿Cuántos están preparados para ir a la casa del Padre? Porque esto es maravilloso. O hay algo aquí que tú amigas, tanto sufrimiento, tanto pesar, pero regresar a la casa del Padre, tu verdadero hogar. Él estaba regresando y mientras ellos lo veían, algunos asustados, otros atemorizados, otros tristes, cada uno de los sentimientos encontrados. Dos varones con vestiduras blancas se acercaron donde estaban los discípulos y les dijeron: varones galileos, ¿qué están mirando allá arriba? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes de la tierra al cielo, así vendrá en una nube, como ustedes le ven que está yendo, así va a regresar en una nube también y va a establecer su reino sobre esta tierra. Pero a ustedes les toca ir y predicar esta palabra y este mensaje del Evangelio, porque les quedaban todavía 10 días para que llegue la fiesta de Pentecostés y ellos tenían que prepararse. ¿Cómo se iban a preparar? Iban a preparar sus vidas, iban a preparar almas para que puedan ser cosechadas en el día de Pentecostés. Estos días que vienen desde la resurrección de Cristo hasta Pentecostés deberían de ser días de reflexión para pensar: viene la gran cosecha, la cosecha de almas, viene la impartición del poder del Espíritu Santo. Así que me voy a preparar, porque el Señor se los dijo: ustedes no salgan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. No se muevan, lleguen a ese aposento alto. Ellos estuvieron, como el Señor se los dijo, cuando se retiraron del monte de los Olivos, se fueron a Jerusalén en un lugar que le llaman el aposento alto, que era una casa de segundo piso, que allí se reunieron los discípulos. Era una casa
que no todos perseveraron porque empiezan a desanimarse. Pasa un día y ya no van los 500, ya van menos de los 500, van 450. Pasa otro día y ya van menos, van 400. Pasa otro día y ya van 350. ¿No es así, hermano? Luego pasa otro día y vente más tiempo y no pasa nada. Pasan 5 días y ya van 250, hermanos. ¿Dónde están los 500 que lograron subir, que recibieron el milagro, que recibieron la presencia de Dios? El desánimo vino a sus vidas. ¿No es cierto, hermano, qué pasa? Por eso cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cuántos eran nada más? 120. ¿Pero cuántos lograron ascender? 500, más de 500 personas. Imagínate qué bonito lugar, estaba lleno de 500 hermanos. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, solamente habían 120. ¿Qué es lo que pasó, hermano? ¿Qué ustedes se imaginan que les pasó a todos esos que eran 500 y ahora solamente 120 esperaron los 50 días? ¿Qué piensan ustedes que les pudo haber sucedido? Que ya no estaban todos esos. ¿Por qué se fueron? 380 hermanos se fueron en 10 días. Dejaron de congregarse. ¿Son pocos o son muchos? Piensen, 500 hermanos, y cuando llegó 10 días, solo había 120, son 380 hermanos que desaparecieron. No esperaron. ¿A cuántos? A los 10 días que faltaban para el día de Pentecostés. A ver, ayúdenme. ¿Qué creen ustedes la razón por la que esos 380 se fueron? Alguna razón, algunos. Yo creo que eran diferentes motivos, ¿no? Pero piensen ustedes que pudo haber sido. A ver, uno, miedo. ¿Sí? Puede haber sido miedo porque dijeron, así como crucificaron a Cristo, también nos va a caer a nosotros la poli y nos pueden demandar. ¿Qué tal si nos crucifican? Y algunos por miedo, es cierto. Porque hay cobardes, por eso la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué más? Otra idea más. Algunos por qué creen ustedes que dejaron de ir. Por miedo, temor, igual. Otro más. Dejaron de orar porque les habían dicho, vayan y clamen, oren, estén pidiendo hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y dejaron de orar muchos. Así que tal vez hasta lo primero que hicieron fue dejar de orar. Porque dijeron, no, pues ya estamos orando, no pasa nada. Se cansaron, se fastidiaron, perdieron la fe. ¿Qué más pudo haber sido, hermanos? ¿Qué más? ¿Qué más pudo haber pasado? Se rindieron, no dieron la batalla que tenían que dar. Es fácil rendirse, hermanos. Es fácil desanimarse. Es fácil tirar la toalla. Es fácil detenerse. Es fácil decir, ya no sigo hacia adelante. Es muy fácil. Eso cualquiera lo puede hacer. Lo que no es fácil es continuar firme, aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, aunque vengan tormentas, aunque vengan pruebas, aunque vengan enfermedades, aunque vengan dolores, lo que quiera venir, hermano, hay que perseverar, pero no todos perseveran. ¿Alguna razón más que tenga en su mente, hermano, de por qué? ¿Qué más pudo haber sido? Pero todavía ellos necesitaban esperar hasta los 50 días para la fiesta. Ahí podían esperar, pero no se mantuvieron firmes hasta el final. ¿Alguno más? ¿Alguna idea? Exacto. Vamos a escucharlo con el micrófono.
resurrección, tanto que se divulgó hasta el día de hoy esa mentira de que Jesús no resucitó. Entonces quizás muchos de ellos prestaron oído a lo que otros venían a decirles, que quizás eran tan convincentes que no lograban desistir del camino y quizás hasta cierto momento dudar de la resurrección de Cristo. Por eso Él les predicó, o sea, se desapareció, les dio evidencia, pero pues aún así, a veces se presta oído a lo negativo, a otros que te desaniman, y al prestar oído a la gente que te desanima, pues va a causar en ti el desistir de la fe en Dios. Pero además, fíjense lo que dice la pastora de la mención, porque acuérdense que esos 500 vieron a Cristo resucitado con la ley castellana. Pero qué rápido a veces los oídos son una tentación del que viene conmigo a hablarte y a desanimarte a través de los oídos de las cosas que le dicen. Si ellos mismos fueron testigos de ver a Jesús ascender, ¿cómo es que una persona va a venir a desanimarme y decir, no resucitó? Pero ve qué poderoso es cuando le prestas atención al desánimo. Rápidamente el enemigo usa a las personas para que te desanimen a través del oído. Y hemos prestado muchas veces atención a las malas pláticas, a los malos comentarios, aunque hayamos visto los milagros del Señor en nuestras vidas, pero le damos lugar al enemigo. Por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo, el viene a desanimar. Hermanos, creo que tenemos que prepararnos. Sigamos preparándonos. Pronto vamos a realizar nuestro evento de la fiesta de Pentecostés. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Predicar el mensaje para que ese día sea un día de cosecha. Sea un día en el que las almas puedan conocer a Cristo y sea también un tiempo, hermanos, en el que cada uno de nosotros experimentemos la recepción del poder del Espíritu Santo, porque ese día de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo, que de aquí hasta ese tiempo proponte a orar y proponte a ayunar y proponte predicar el mensaje al alma para que reciba el mensaje de salvación. Este es el mensaje, hermano, que el Señor nos dejó, que nos preparemos espiritualmente y que preparemos el camino para que haya una cosecha de almas también. Así que en este momento les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a poner de pie y vamos a consagrar nuestras vidas al Señor y a decirle, Señor, si es cierto, es verdad, voy a prepararme y voy a preparar mi vida espiritualmente y voy a preparar también almas para que te conozcan a ti y que esta fiesta de Pentecostés que vamos a realizar sea una cosecha de almas, pero también sea un día en el que yo pueda experimentar el poder del Espíritu Santo en mi vida. Así que vamos a orar en este momento. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, presento la vida de tus hijos. Cada uno de nosotros somos tus discípulos y estamos recibiendo esa palabra, preparándonos para la gran cosecha de almas, preparándonos, Señor, para esa fiesta cuando desciende el Espíritu Santo y tu pueblo es lleno del Espíritu Santo. Quiero prepararme, quiero recibir tu presencia. Díselo, Señor, desde hoy en adelante, prepararme en ayuno, prepararme en oración, prepararme en clamor hacia ti, preparándome en búsqueda, preparando para que alma